Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión número 1 de nuestro módulo 3, Autoridad Espiritual, el reino aquí y ahora. Este módulo 3 le hemos llamado el poder de atar y desatar. Y este tema va a ser muy interesante porque vamos a entender aquí nuestro llamado a ejercer autoridad y dominio una vez que el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, muerte y resurrección, ha recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra, tal como lo declaró en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 18 y siguientes, donde él dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. Así que vamos, a través de este estudio, a entender qué importante es cómo que nosotros oremos e intercedamos, porque la autoridad espiritual que nos ha sido dada para gobernar de parte de Dios aquí en la tierra se va a manifestar a través de nuestra manera de vivir, pero también a través de nuestra oración, a través de lo que nosotros hablamos, a través de lo que nosotros declaramos. Hay poder en nuestra boca, y cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, estamos en un proceso creativo. Estamos haciendo que se active el poder creativo de la palabra de Dios, porque Él nos ha dado autoridad. Y a través de nosotros, la iglesia de Jesucristo, Él quiere manifestarse a este mundo de tal manera que cuando el reino de Dios toma dominio, influencia y autoridad, las cosas cambian. Es a través de la autoridad que Dios nos ha dado, cuando nosotros oramos, que van a suceder las cosas. De la misma manera que Dios lo hizo en el principio, en la creación, cuando Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y esto nos habla de cómo hasta el momento en que Dios habló la palabra creativa, es entonces que sucedió. Al momento que Él ordenó que fuera la luz, así fue la luz. Así que fuimos creados a su imagen y semejanza, como nos dice el libro de Génesis, capítulo 1, versos 26-27, donde nos damos cuenta que en la creación Dios hizo al hombre con el propósito de señorear y sojuzgar sobre toda la creación. En ese sentido, el hombre tiene un llamado desde el principio a representar a Dios, a volver a presentar a Dios. Y sabemos que cuando el hombre se separó de Dios en el huerto, entregó la autoridad que le había sido dada a la serpiente. Al oír la voz de la serpiente, la mujer fue engañada, pero el hombre, al oír a su mujer que le ofrecía comer de ese fruto de la ciencia del bien y del mal, tomó una decisión equivocada de subordinarse a la voz de la serpiente y finalmente entregarle a la serpiente antigua toda la autoridad que el hombre tenía en la creación. Así que sabemos que Jesucristo vino de los cielos a tomar forma humana. Por eso era necesario que Jesús tomara forma humana, porque solamente a través de un hombre sería restaurado el propósito de Dios. Pero se trataba de un hombre perfecto, sin pecado, que era Dios mismo en forma humana, tal como nos lo describe el libro de Filipenses en el capítulo 2, verso 5, donde dice que siendo en forma de Dios, el Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, no se aferró a su condición como Dios, no se aferró, no permaneció en la gloria, sino dice que se despojó a sí mismo, y dice que se hizo obediente hasta la muerte. Tomando forma humana, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que vemos que a través de un hombre, Jesucristo, el postrer Adán, el propósito de Dios fue restaurado, y entonces ahora Dios tenía una nueva genética a través de Jesucristo, dando lugar a una naturaleza tanto de Dios divina como humana. Así que Jesucristo representa el comienzo de una nueva creación, y cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hemos participado de su naturaleza y por tanto del plan y el propósito de Dios de hacer que una nueva humanidad gobierne sobre la creación. Por esa razón es que Jesucristo declaró en el Evangelio de Mateo capítulo 16, cuando Él nos dice: recuerdan ustedes, dice, y cuando le preguntó a sus discípulos quién pensaban que era Él en realidad, después de escuchar lo que la gente creía de Jesús, les dijo: ¿y ustedes qué piensan?
Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú sabes no te lo reveló, dijo carne ni sangre, no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en el cielo. Y entonces, en conclusión, Jesús declaró, por tanto, él declaró, dijo el Señor Jesús, yo, dice, daré las llaves. Yo daré las llaves del reino, porque sobre esta roca, dijo él, edificaré mi iglesia. Sobre esta confesión y el reconocimiento de quién es Jesús, va a ser edificada su iglesia, porque sobre el entendimiento y la revelación de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, que vino a este mundo para gobernar sobre la humanidad con la iglesia, dijo él, entonces dice, sobre esta roca, sobre Cristo edificaré mi iglesia. Y dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán. Las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia tiene autoridad para abrir las puertas del infierno y sacar de ahí a todos los que van camino a quedar separados de Dios por toda la eternidad. Las puertas del infierno no prevalecerán porque ahora, a través de Cristo Jesús y la autoridad que nos ha sido dada, nosotros podemos sacar de ahí a la humanidad para que sea salva, para que se salve a través del Hijo. Y a ti te daré las llaves del reino para que todo lo que ates en la tierra y desates en la tierra sea atado y desatado en los cielos. Así que Jesús está hablándonos de este llamado a gobernar, de este llamado a manifestar la autoridad del reino a través del nombre de Jesús. Así que nosotros entendemos que en la oración no hay poder, sino el poder está en el nombre de Jesús. Tradicionalmente se enseña que la oración tiene poder, pero en realidad la oración tiene poder cuando nosotros solamente estamos tomando el nombre de Jesús y venimos a representar a Jesús aquí en la tierra, volvemos a presentarla como iglesia de Jesucristo, volvemos a presentar a Jesús para que Él se manifieste a través del Espíritu Santo. Y es de esta manera que entonces nosotros ejercemos autoridad. Es a través de la iglesia como el Señor se va a manifestar. Y es únicamente cuando nosotros declaramos la palabra, declaramos las promesas de Dios, declaramos lo que Él dice que ya hizo a nuestro favor, que vamos a entrar en un proceso creativo donde se va a manifestar la nueva realidad que ha sido creada a través de Cristo Jesús, como sabemos. Así que bien, pues vamos a entrar entonces en este estudio. Bienvenidos. Bien, así que nuestro tema, el tema de esta sesión uno de nuestro módulo 3, el reino aquí y ahora, el poder de atar y desatar, este tema uno le hemos llamado el propósito de nuestro llamado a la intercesión. El propósito de nuestro llamado a la intercesión. El propósito de nuestro llamado a la intercesión. Vamos entonces a identificar el propósito y para entenderlo, primero tenemos que establecer que la autoridad que Dios nos ha dado a través de la oración y de la intercesión, el poder de atar y desatar, está fundamentado en la autoridad que Jesucristo manifestó cuando Él vino al mundo como el Hijo del Dios viviente, como el Cristo, el Mesías prometido a Israel. Así que entendemos este principio como el Señor Jesucristo delegó a su iglesia su autoridad para que a través del nombre de Jesús, cuando nosotros oramos e intercedemos, se manifieste el poder sobrenatural de Dios. Jesucristo declaró, como ya comentamos en Mateo 18:18, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Esto es impresionante porque nos está diciendo que solamente a través de nosotros, su iglesia, las cosas van a suceder.
Cristo ya hizo a través de su sacrificio, muerte y resurrección, que la situación cambie a nuestro favor, pero es hasta que nosotros atemos y desatemos aquí en la tierra que será hecho en los cielos. Así que el cielo no se va a mover si primeramente la tierra no se mueve. Si la tierra no se mueve, si la tierra no hace un movimiento, el cielo permanecerá cerrado. Pero será cuando nosotros como iglesia atemos y desatemos que entonces dice todo lo que atemos y desatemos en la tierra, de esta manera también será hecho en el cielo. Así que aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo ha delegado autoridad a través de nosotros y que nos ha dado su nombre para que en su nombre nosotros manifestemos su autoridad y poder sobrenatural. Porque el nombre de Jesús significa la salvación de Dios para la humanidad. El nombre de Jesús representa todo lo que Jesús hizo para quitar la barrera que nos separaba de Dios, para reconciliarnos. Él llevó sobre sí mismo el juicio de nuestros pecados y maldades y nos ha unido al amor del Padre. Así que el nombre de Jesús representa toda la autoridad que nosotros necesitamos para que los cielos se abran y los cielos hagan venir y hacer realidad todo lo que ya Jesús ha obtenido para nosotros al morir en la cruz del Calvario. Así que por eso es que identificamos como el Señor Jesucristo es nuestro mediador, como lo dice la Escritura en Timoteo 2:5, donde nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que esta palabra mediador nos está hablando de cómo el Señor está en medio de Dios y de los hombres, cómo unió a través del Señor Jesucristo, fue unido, reconciliado la mano del hombre con la mano de Dios. Así que la palabra mediador en el griego se refiere a alguien que esté en medio de dos partes separadas o aún de dos partes enemistadas. Así que Jesús como mediador y su nombre representa la reconciliación y la unión del hombre a Dios, la unión al amor de Dios nuestro Padre. Así que es de esta manera que nosotros tenemos autoridad. Por eso dice que este es solo mediador y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Se necesitaba que el Hijo de Dios tomara forma humana para que de esta manera hiciera posible que una nueva creación, una nueva humanidad, el postrer Adán, hizo posible entonces que ahora el hombre sea restaurado al lugar y a la posición que Dios le asignó en el comienzo, en la creación. Así que a través de Jesucristo, nuevamente Dios recuperó lo que se había perdido. Por eso Jesús decía que él había venido para recuperar, dijo él, lo que se había perdido. Hebreos 12:24, por tanto, declara que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Así que Jesús es a través de Jesús que se establece una nueva unión o un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Jesús es ese mediador que está en medio a través de su sacrificio, el derramamiento de su sangre en esa cruz. Fue posible que el pecado del hombre sea completamente perdonado, que el juicio de Dios finalmente se haya cumplido sobre Jesucristo y de esta manera hay un nuevo pacto, una nueva unión, no basada en la justicia del hombre, sino un nuevo pacto basado en la justicia de Jesucristo, fundamentado en la sangre, como dice aquí, rociada, porque es la sangre de Jesús, haciéndonos justos y haciéndonos dignos, dice que habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel, como sabemos, el hermano mayor de Caín, clamaba desde la tierra por justicia, pero en cambio la sangre de Jesús clama por misericordia. Por eso es que la sangre rociada de Cristo Jesús habla mejor que la de Abel, porque está hablando misericordia, está hablando que ya la venganza y la justicia de Dios se cumplió en esa cruz y ahora la sangre está declarando que hemos sido hechos justos y dignos del amor de Dios y la bendición de Dios. Así que se nos describe esto en Romanos capítulo 8, se nos describe por tanto el oficio de intercesión del Señor Jesucristo, que consiste en manifestar hasta el día de hoy, hasta que Él venga de nuevo, todo lo que Él ya hizo a nuestro favor.
Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a los que conoció desde antes de la fundación del mundo, predestinar antes de que hubiera un propósito para la humanidad. Dios nos conoció y dice que a los que predestinó, y está hablando de aquellos que Él sabe que van a salvarse porque han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, a los que predestinó. Él sabe quiénes son los que se van a perder y Él sabe los que se van a salvar. Y finalmente los que hemos conocido a Jesús hemos sido predestinados en ese sentido. No porque Dios tenga favoritos o haga distinción, sino porque Él sabe quiénes de antemano y desde antes de la creación iban a reconocer lo que Jesús hizo en esa cruz y se iban a salvar. Así que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó o hizo justos, y a los que hizo justos, justificó, la acción de justificar, a estos también glorificó. Así que aquí vemos que dice que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que vemos a través de esto la obra de Cristo Jesús para llevarnos a la gloria, para exaltarnos junto con Él a través de su sacrificio, muerte y resurrección. ¿Quién podrá estar con nosotros si Dios es por nosotros por causa de Jesús? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, el que hace justos. ¿Quién es el que condenará? Pregunta, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Es decir, está diciendo, nadie puede acusarnos porque Dios ya nos hizo justos por medio de Jesús. Nadie puede condenarnos porque Cristo ya murió y por tanto ya hemos sido perdonados y el juicio de Dios por causa de nuestros pecados y maldades ya se ejecutó. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que aquí podemos entender en la escritura que Jesús está ahora sentado en el trono de Dios, está a la diestra del Padre, la diestra, la mano derecha representa en la Biblia autoridad, tal como nos lo dice también Filipenses capítulo 2, verso 5, donde dice que por cuanto Jesús dice que se humilló, por cuanto Jesús dice, se humilló a sí mismo, dice que se fue exaltado. Dice Filipenses capítulo 2 en el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, por lo cual, porque dice que Jesús, como ya habíamos comentado, siendo en forma de Dios, no se aferró a la gloria, a su posición en la gloria, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto en la creación y en todo lo que existe. Y le dio, dice, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, habla de los muertos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que Él está intercediendo. La manera en que Jesús está ejerciendo dominio y autoridad y poder en el trono de Dios a la diestra del Padre es a través de la intercesión. Jesús está intercediendo, sigue haciendo que a través de su sacrificio, muerte y resurrección, todo lo que Él ya obtuvo a nuestro favor se manifieste. Así que Él está intercediendo, dice, por nosotros, para que nosotros permanezcamos en una posición de autoridad y dominio para cumplir nuestro propósito como iglesia de Jesucristo. Así que Hebreos 7:25 continúa diciendo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Una vez más, por medio de él es que se acercan a Dios. Él es el mediador, él es el que está en medio de Dios y los hombres,
Su nombre representa reconciliación, que se ha quitado la barrera y por tanto hemos sido unidos en un nuevo pacto al amor del Padre y por tanto tenemos ahora la potestad de los hijos de Dios, el derecho legal de los hijos de Dios para ejercer autoridad y dominio, viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. Así que el Señor está permanentemente, perpetuamente intercediendo a nuestro favor. De esta manera es como Él ejerce y está gobernando en el trono, pero de la misma manera Él está intercediendo y está llamándonos aquí en la tierra para que nosotros, a través de nosotros, su iglesia, Él va a manifestar su autoridad y dominio, y es a través de la iglesia, cuando nosotros oramos e intercedemos, que vamos a hacer que el reino de Dios se manifieste y el Señor Jesucristo esté gobernando en medio de toda circunstancia. Así que cuando hablamos del propósito al que hemos sido llamados a la intercesión, se define como la intención original para lo que algo fue creado. Hablar de propósito es hablar de la intención original. Así que aquí podemos ver que el propósito de nuestro llamado a la intercesión consiste en que Dios desde un principio nos creó y nos asignó la tierra para gobernar sobre la tierra. Nos lo dice ahí Salmos 8. Si tú lees el Salmos 8 vas a darte cuenta que Dios habla de la creación del hombre como si nada malo hubiera sucedido, como si el hombre no hubiera arruinado en el huerto la creación de Dios o el propósito que Dios tenía para el hombre. Salmos 8 dice, oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Con la alabanza que brota de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, has construido una fortaleza para silenciar, dice, al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Cuando dice el salmista que contempla toda la creación y ve la obra de Dios en los cielos, la luna y las estrellas, él reflexiona y dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Y él se pregunta meditando en el propósito y el sentido que tiene la vida o la creación del hombre de parte de Dios. Y la respuesta está en el verso siguiente, Salmos 8:5, lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Así que aquí estamos viendo que esto que fue el principio o en la creación, el propósito de Dios, finalmente se cumplió a través de Cristo Jesús, se cumple a través de la iglesia. Es aquí donde Dios dice que nos ha coronado de gloria y de honra. Hay una corona de gloria y de honor que hemos recibido por causa del sacrificio de Jesús, una nueva identidad. Y por tanto, esa nueva identidad consiste en, dice aquí, ejercer dominio, porque dice, le diste dominio sobre la obra de tus manos y todo lo pusiste bajo sus pies. Esto ya se ha cumplido proféticamente después de que Jesús resucitó y fue al Padre, y él ha declarado, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ya se ha cumplido porque ahora es a través de la iglesia, de todos los que han nacido de nuevo y forman parte de la iglesia de Jesucristo, que tenemos dominio ahora sobre la tierra. Salmo 115 dice en el verso 16, los cielos son los cielos del Señor y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Aquí en otra versión dice, y ha dado asignación a la tierra a los hijos de los hombres. Así que el propósito original o la intención de Dios con la creación del hombre es que el hombre fuera el representante de Dios en la tierra, fuera quien gobernara o el gobernador o el administrador de Dios en la tierra sobre toda la creación. Esto ya se cumplió porque Cristo, como hemos comentado, ya cumplió el propósito de Dios de restaurar a la humanidad al propósito de Dios, de gobernar sobre la creación. Así que por eso aquí podemos responder estas preguntas. ¿Por qué es necesario orar? ¿Por qué es necesario interceder si Dios es poderoso, soberano y Él hace lo que Él quiere? Segunda pregunta, ¿por qué debemos interceder
si Dios no puede ser afectado por lo que nosotros hagamos? Tercera, ¿por qué debemos interceder si Dios lo controla y lo predetermina todo? Cuatro, ¿por qué interceder si el enemigo ya fue vencido? ¿Qué caso tiene orar o interceder si el enemigo ya fue vencido? Y número 5, ¿por qué interceder por los perdidos, por los que aún no conocen al Señor, si la voluntad de Dios es que todos seamos salvos? Si la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, ¿por qué tenemos que orar por aquellos que aún no le conocen? Entonces, aquí es donde vamos a entender el propósito de nuestro llamado a la intercesión, y es que todo esto solamente va a suceder y se va a cumplir porque en la medida en que nosotros, su iglesia, oremos e intercedamos, porque Dios nos está llamando a colaborar y es a través de la iglesia como Él se va a manifestar en la tierra, el cielo se va a manifestar aquí en la tierra. Así que vamos a identificar entonces el propósito de Dios en primer lugar. Nuestro llamado a la intercesión consiste en reflejar la naturaleza de Dios, porque nosotros vamos a reflejar la naturaleza de Dios. Ese es el propósito de que gobernemos de parte del Señor Jesucristo en este tiempo sobre la tierra y en este mundo. Gobernemos, tengamos gobierno y dominio en este mundo, porque vamos a manifestar a través de su iglesia la naturaleza de Dios, como ya vimos en Génesis 1:26, donde Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que Dios nos creó como Él, nos hizo como Él es. En ese sentido, tenemos su imagen y su semejanza, porque es de esa manera como nosotros podríamos ejercer dominio y gobernar de parte de Dios, y esto va a suceder a través de nuestra manera de vivir. Nosotros gobernamos, pero también a través de lo que nosotros hablamos, decimos, a través de lo que declaramos cuando nosotros oramos y cuando nosotros intercedemos. Porque es por fe. Dios nos ha llamado a que nosotros vivamos por fe y vivamos gobernando y ejerciendo dominio a través de la fe. Es decir, es a través de nuestra fe cuando nosotros oramos que el poder y la autoridad de Dios se va a manifestar. No hay otra manera, no hay otra forma en la cual Dios ha dicho que va a suceder todo lo que Él ha ordenado, sino solamente a través de nuestra fe cuando nosotros oramos e intercedemos. Es decir, solamente nuestra fe va a ser manifestada cuando nosotros oramos y en la forma en que nosotros vivimos. Solamente cuando oramos ejercemos dominio y ejercemos influencia y autoridad. Así que el siguiente propósito es que llevar a cabo los planes, propósitos y hacer la voluntad de Dios en la tierra. Dios nos hizo con la facultad de elegir libremente. Y por esa razón es que no estamos programados como robots o marionetas, sino tenemos todavía que elegir responder al llamado de Dios para cooperar con Dios, porque es a través del hombre, a través de la iglesia, como un nuevo hombre, porque así se le llama a la iglesia también, un nuevo hombre. La iglesia es una entidad corporativa, somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Entonces somos el nuevo hombre, la nueva humanidad, y es a través de nuestra cooperación como Dios va a hacer que se lleven a cabo sus planes, propósitos y su voluntad se cumple en la tierra. Solamente es a través de los hombres, porque Dios creó todo de esta manera. La creación de Dios hizo posible la existencia de la materia, y es a través del hombre creado también del polvo de la tierra como Dios solamente va a llevar a cabo sus planes, propósitos y va a cumplir su voluntad. Y el tercer propósito para el cual hemos sido llamados a la intercesión es para tener comunión con Él. O intimidad con Dios o amistad con Dios, porque Dios nos ha llamado a una sociedad y esa sociedad es con el Espíritu Santo. En este tiempo Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Dios está aquí entre nosotros a través del Espíritu Santo. Y Dios nos llama a tener una sociedad o a trabajar en colaboración con el Espíritu Santo. Así que por eso es importante, indispensable, conocerle a través de una comunión íntima
con el Espíritu Santo. La voz que oímos a nuestro corazón, a nuestro espíritu, es la voz del Espíritu Santo. Así que por esa razón es que solamente conociendo en intimidad a Dios a través del Espíritu Santo vamos a poder cumplir el propósito para gobernar y para tomar dominio e influencia en este mundo y cumplir el propósito de Dios. Lo mismo que ocurrió con Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios porque cuando Dios se disponía a traer un juicio sobre Sodoma, allí en Génesis capítulo 18, leemos que Dios dijo, ¿cómo no he de confiarle a Abraham lo que voy a hacer? Porque por esa razón él fue llamado amigo de Dios, porque Dios confiaba en Abraham y le confiaba sus planes. Dios no tenía por qué no tomar en cuenta a Abraham, pero en ese tiempo Dios se estaba manifestando a través de Abraham. Así que por esa razón es que cuando Dios se dispuso a traer este juicio sobre Sodoma y Gomorra, en Génesis más bien capítulo 19, leemos cómo antes de hacerlo, Dios decidió confiarle a Abraham sus planes. ¿Cómo no dijo Dios? He de decir esto a Abraham, ¿cómo no he de confiarle lo que yo voy a hacer? Ahí en Génesis capítulo 18, verso 19, recuerdan que fue cuando Abraham intercedió por Sodoma. Dice ahí en Génesis capítulo 18 cómo Abraham intercedió por Sodoma. En el verso 17, Dios declaró, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Esto es lo que sucede cuando hay amistad e intimidad con Dios, y en este caso con el Espíritu Santo. Él no quiere encubrir, Él quiere revelarnos sus planes y lo que va a hacer en la tierra y lo que va a suceder. Por eso es tan importante nuestra comunión íntima. Así le dijo a Abraham, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Señor le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y entonces Dios nos muestra cómo vendría ese juicio. Y Abraham le dice en el verso 23, ¿destruirás también al justo con el impío? Y aquí vemos cómo Dios está escuchando a Abraham porque tiene comunión íntima. Y eso es lo que va a suceder si nosotros tenemos comunión íntima con el Espíritu Santo. Así que vemos que Abraham comienza a interceder, Génesis 18:24, y dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y miren lo que le respondió Dios a Abraham. Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Ve cómo Abraham es escuchado en su intercesión. El problema fue que Abraham se detuvo y dejó y paró de interceder por la misericordia de Dios. Así que vemos entonces la importancia de tener esta comunión íntima con Dios y cómo es a través de nosotros que Dios va a gobernar aquí en la tierra a través de su iglesia. Así que hemos entendido que esta separación de Dios en la creación arruinó la naturaleza humana y el hombre quedó destituido, como lo dice Romanos en el capítulo 3, en el verso 27, donde dice que el hombre quedó destituido, dice, de la gloria de Dios. ¿Recuerdan? Ahí en Romanos capítulo 3, en el verso, Romanos en el capítulo 3, en el verso 23, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos cómo
Por esa razón vemos cómo en el comienzo Dios finalmente tomó la iniciativa después de que el hombre se separó de Dios y le desobedeció y no escuchó su voz, sino desobedeció a la voz de Dios que le había dicho que no comiera del árbol de la ciencia del mal, del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino comiera únicamente del árbol de la vida. El hombre tenía que elegir cada día si iba a tomar del árbol de la vida, escuchando la voz de Dios, o iba a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, ignorando y haciendo a un lado la voz de Dios. Así que Dios, en conclusión, cuando trajo juicio sobre la serpiente que había engañado a la mujer, le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que Dios estaba anunciando que a través de Jesucristo esta serpiente sería aplastada, para que a través de Jesús finalmente Dios recuperará lo que se había perdido, restaurará a la humanidad a esa posición de autoridad y dominio. Así que es a través de esta nueva humanidad, por medio de Cristo Jesús, como Dios se va a manifestar, como lo dice aquí en Corintios. La carta a los Corintios que dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios, para que no reciban en vano la gracia de Dios. Mira qué importante es cuando nosotros oramos y declaramos la palabra, la ponemos en nuestra boca y nosotros oramos con la palabra, las promesas de Dios y comenzamos a declarar lo que Dios dice que ya hizo. Dice que entonces no recibiremos en vano, no será inútil la gracia, sino que haremos que la gracia se haga realidad y se manifieste esta nueva realidad que Cristo nos ha dado cuando nosotros colaboramos y estamos orando y estamos declarando, intercediendo de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Por esa razón dice en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Fíjate cómo desde entonces Dios dice que ha buscado manifestarse y colaborar, ha llamado al hombre a que colabore con él, porque es a través de hombres como Dios se va a manifestar. Por eso vemos en las grandes historias de la Biblia cómo Dios llamaba a un hombre y a llamarlo para que lo conociera, Dios lo hacía parte de su plan y de su propósito para traer salvación. Esto vimos que ocurrió con Noé y esto ocurrió con Abraham. Dios los llamó, se manifestó y es a través de Noé y luego de la familia de Noé, como a través de Abraham y la familia de Abraham y de su descendencia, que dio lugar a la nación de Israel, que Dios deseaba manifestarse este mundo a través del hombre. Dice aquí cómo buscó a alguien que pudiera pararse en la brecha, porque en ese tiempo la nación de Israel, por causa de su desobediencia, había roto el cerco de protección que Dios había puesto alrededor de ellos. Por causa de su desobediencia se había abierto una brecha, se había roto el muro que traía protección, estaba roto, había una brecha. Dios buscaba a alguien que se parara donde estaba la brecha para hablar a favor, interceder a favor de la tierra, dice, para que yo no la destruyese y no lo hallé. O sea que Dios todavía está esperando manifestar su misericordia, pero tiene que encontrar a alguien que clame por su misericordia, que clame por su favor y que clame para que se haga realidad la gracia de Dios en este tiempo en donde Dios quiere manifestar todo el bien y todo el bienestar que Él desea para la humanidad, para el hombre. En esta versión dice de Ezequiel 22:30, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, porque esto era lo justo, que viniera un juicio. Pero Dios todavía está esperando que alguien se levante y se pare en la muralla que estaba rota por causa de la desobediencia, del pecado y la maldad, a fin de que los hombres no sean destruidos. Pero no he encontrado a nadie. Así que Dios, abriendo su corazón, nos dice, no he encontrado a nadie. Y la pregunta es, ¿te va a encontrar a ti, iglesia? Va a encontrar en ti y en mí personas que se comprometan a pararse en esa brecha y a interceder a favor
de Querétaro, a favor de nuestra nación, a favor de este mundo, para que no sean destruidos, porque el mundo va camino a la destrucción y Dios quiere evitar que sean destruidos. Y somos nosotros los que podemos evitar que eso suceda y somos nosotros al llevarlos a Cristo Jesús, predicando el poderoso evangelio de Jesucristo, quienes haremos que esto suceda y el mundo se salve. Este es nuestro propósito entonces, el propósito de nuestro llamado a la intercesión. Muy bien, pues creo que a través de este tema nosotros estamos siendo restaurados en nuestra fe para orar con una nueva convicción. Queremos formar una convicción para que estemos orando, porque muchas veces pareciera que mientras hemos orado parece que nada ha sucedido o nada está sucediendo, pareciera inútil, pareciera a veces inútil que lo que estamos orando no está teniendo respuesta, pero en realidad estamos viendo aquí que no hay otra manera a través de la cual Dios se pueda manifestar y Él quiere manifestarse. Y como Dios quiere manifestarse es a través de nosotros, su iglesia, a través de lo que oramos, declaramos sobre la familia, sobre la sociedad en que vivimos, sobre la ciudad, sobre nuestra nación, que entonces la salvación de Dios se va a manifestar en este mundo. Así que bueno, pues seguimos adelante, fortalécete en tu fe, toma ahora en base a este tema una nueva convicción y vamos a un siguiente nivel para movernos en el poder sobrenatural de Dios, sabiendo que Él ha puesto poder en nuestra boca y que cuando nosotros oramos con la palabra y declaramos la palabra, estamos atando y desatando y estamos entrando en un proceso creativo que hace que la gracia de Dios se manifieste y el reino de los cielos finalmente gobierne también aquí en la tierra.